Los entes en esta exposición son en primer lugar una serie central en el periodo de macramé de Aurelia Muñoz, pero cuando los estudiamos y nos preguntamos por esta noción tan abstracta de los entes, nos damos cuenta de que los entes coexisten con toda una serie de personajes, pájaros, tótems, macras, con una terminología que define como una fauna, una diversidad, como una población de seres, ¿no?, de entidades que hacen el mundo de Aurelia Muñoz y que ponen de manifiesto su interés casi animista por la obra de arte como algo presente, algo activo, algo que de alguna manera siente o que está reaccionando al espacio, pero que también modifica el espacio. Lo que destacaría es la visión global que ofrece la exposición. Hemos podido trabajar en equipo en muchas facetas de la obra de Aurelia y algunas de ellas nunca se habían mostrado en un contexto museístico, algunas de ellas nunca se habían mostrado a la luz pública, y lo que hemos conseguido desde esta propuesta coral y de investigación que atraviesa el proyecto es manifestar como una totalidad y como una gran diversidad el recorrido completo de Aurelia Muñoz como artista. No era coser y cantar, era más bien reflexionar, estudiar, reflexionar, dibujar, doblar, crear con las manos pequeñas maquetas, hacer maquetas, obras en miniatura pero a escala 1:10, 1:20, después proyectarlas en la pared y finalmente hacer estas grandes obras en 3 dimensiones. Es decir, el proceso era largo y complicado, y a la vez diferentes épocas que vemos aquí en esta exposición pues también se entrecruzan en el tiempo. Aurelia Muñoz era una mujer muy exigente, de una manera amable y cuidadosa nos iba dirigiendo por un camino que era el de perfeccionamiento, el de estudio, sobre todo estudiar, dibujar, trabajar con las manos. Era un camino complicado porque ella tenía su mundo del que nos hacía participar. Ella no tuvo una carrera en Bellas Artes y cómo aprendía, cómo se influenciaba era a través de viajes que hacía, libros, museos que visitaba, y tenía un montón de diapositivas de todos estos encuentros con diferentes momentos de la historia del arte, texturas, materiales. Siempre empezaba a trabajar desde el dibujo. De hecho, el dibujo fue una práctica que inició desde el inicio de su carrera y continuó en paralelo a toda su obra creativa hasta los años 90. Hay un tipo de dibujo que precisamente son esbozos, planos, patrones de todo lo que van a ser las obras posteriores o las obras más monumentales. Trabajaba con arquitectos, con ingenieros para ver las fuerzas, para ver las tensiones que había, cómo se cuelgan. Al final ella estamos reivindicando que es una gran artista, no es solamente una artista textil, sino que alguien que ha trabajado el espacio de muchas maneras diferentes. Creo que es una manera muy bonita de entrar en su universo.